eran las 2:30 de la mañana, cuando recibes una llamada, de esas llamadas que no quieres recibir, de esas llamadas que no sabes quién te puede estar hablando a esas horas. Obviamente que no te hablan para decirte que te sacaste la lotería, ni para decirte que tienen ganas de verte, ni para decirte que te invitan a una comida el siguiente día. Son llamadas que van cargadas de malas noticias. Y bueno, me hablan y me dicen: doctor, hay un paciente que necesita verlo. Hay un paciente que estaba viendo un concierto en Fundidora, en esos conciertos inmensos que parece un corral de barra libre, donde se da rienda suelta a un libertinaje extremo. Y pues tenía que ir a ver a esa persona. Me dicen por teléfono, es un muchachito joven que está con su hermana enfrente del escenario. Llega un grupo de desadaptados, de esos tipos que tienen confundida la filosofía de amar al prójimo como a ti mismo, y la cambian, y entonces odian al prójimo como se odian a sí mismos. Son tipos que no tienen nada. Y no me refiero a la situación económica, porque he conocido ricos que están peor de vacíos que los pobres. No tienen nada, me refiero a valores. Y al no tener valores no tienen nada, y al no tener nada, pues no tienen miedo a nada. Ya lo perdieron todo. Pues me levanto, me lavo la cara, me pongo mi bata, mi pitufo, mi bata. Y esa bata siempre ha servido como una especie de antídoto ante la traición de la emoción cuando ves a un paciente muy lastimado. Esa bata siempre ha servido como anticuerpo ante los sentimientos, para actuar y pensar de manera aguda, objetiva y resolver el caso. Pues lo mismo hice anoche, como en mis mejores tiempos de residente. Me puse mi bata, mi pitufo, me peiné y me fui al hospital. Me fui a urgencias del Hospital Zambrano. En eso llego, me encuentro a un jovencito que al parecer había defendido a su hermana, porque esta jauría de animales se habían tratado de propasar con su hermanita, y entonces pues obviamente que todo el coraje que se tienen a sí mismos lo escupen agrediendo a alguien. Y ese alguien fue este muchachito, que no hacía nada más que estar parado en el escenario escuchando un concierto. Lo encuentro lleno de lodo, con los ojos cerrados, con heridas en la cara, sangrando por la nariz y por la boca, con la nariz destrozada. Yo llego a urgencias, veo el caso, y haciendo uso de toda mi experiencia, mi frialdad y mi agudeza mental para resolverlo, algo empieza a pasarme. Algo que no había experimentado. Algo estaba empezando a fallar en mí, a ver el paciente tirado en una camilla. Empecé a escuchar mi corazón como nunca lo había escuchado en una urgencia. Mi pulso fino de relojero me empezó a temblar, convirtiéndose en un infierno. Mi cubrebocas, dejando descubierta siempre mi vista al que está expectante del monitor,
de la enfermera, del cauterio, de la herida, del sangrado. No podía ver. De repente empezó a ser cubierta como por lágrimas. ¿Qué me estaba pasando? Me estaría volviendo viejo. Al final, cuando llego, me doy cuenta que el motivo del por qué el médico frío, el médico insensible, el médico que trae el camuflaje, el médico que trae el disfraz y la coraza de no sentir nada, se me había caído y estaba ahí, con el alma abierta, porque el que estaba tirado era mi hijo. Y entonces las cosas cambian. Y te entra el coraje, y te entra la impotencia. Y ves a tu paciente con mirada de angustia y de miedo porque no sabe qué va a pasar y mucho menos no sabe qué fue lo que pasó. Pero haciendo uso del amor a lo que hago y concentrado en mi profesión, dejé las cosas afuera y me dediqué 3 horas a atenderlo. Doy gracias a Dios porque, si bien terminó muy lastimado, está conmigo. Porque entre esos animales alcoholizados o drogados no valoran la fuerza que pueden emitir con un golpe, y más en grupo, y lo pudieron haber matado. No sé. Sorry. No sé qué está pasando, pero tenemos que hacer énfasis en nuestros valores. No podemos perderlos. Porque al perder los valores, lo perdemos todo. Que Dios los bendiga. Y que también bendiga a los que agredieron a mi hijo. Buenas noches.